la más común de las rapaces diurnas y estas cosas, ¿no? De estos recogemos todos los años como unos 200, una cosa así, ¿no? Entran sobre todo jovencitos que se caen de los nidos, ahora crían mucho en las ciudades, se caen, no encuentran comida y cosas así, ¿no? Bueno, pues este se va fuera. Toma, cógele primero las patas con esa. Está más alterado, está asustadita. 1, 2 y 3. Mira que mira, bueno. Qué bonita, tío. Va. Que yo soy meto. De aquí, cógelo de aquí, de las patas. Primero las patas. Las patas. Espera. Y ahora con esta sponsor ahí. He dicho más bonito. Cuenta hasta 3 y la tiras hacia arriba. Vale. 1, 2. ¡Opa! Un gavilancito, un macho de gavilán. Guapo el gavilán. Precioso. Este es el que cría en pinares y cosas de esas, se mueve entre los pinos cazando pajaritos. Este es muy forestal. Más fino. La otra es más de ciudades incluso, está por todos los lados el cernícalo, este ya es más rarete, es un gavilancito. Coge. Vale, sí, Sí, es nuestro delegado. Nosotros cogemos a Marujan. Mira qué Además, como es bonito. grande. Qué bonito es. Esta es la parte barata, en vez de hacerlo con los satélites, esto es lo que se ha hecho toda la vida. A ver, ¿el qué? No da absolutamente Esta anilla. nada de información La al lado de lo que da un anilla. emisor satélite. Estos, pues alguna vez nos llega algo de información, no siempre, ¿no? Porque, pues, bueno, depende de dónde se encuentre, quién lo encuentre y estas cosas, ¿no? Pero a este Pero pequeño se le el podría poner alineamiento es el primer método de Hay seguimiento aparatitos ya muy científico de la pequeñitos, migración de aves. tamaño como los que hemos soltado antes, cernícalos, pero con primilla ya se están poniendo emisores satélite también, y datalogues. Ahora la Sí, bueno, tecnología ya llega a todo. vencejos, Llega a vencejos y de a todo. vencejos, a carricero tordal que pesan. Tiene estos ya las miniaturas, es que necesitas volver a coger el emisor. Recuperar el emisor y soltar los datos a un ordenador. Esos estamos hablando espera, no lo de sueltes, 7 lo voy a coger un gramos, momento, 5, Sí, vale muy caro, entonces por lo menos todo dura un año. Pero los chiquititos ya Lo va a hay... coger. Tenderse más que los cernícalos. Con este tamaño Nunca había tenido. Sí, Sí. Sí, hemos puesto a bichos más pequeños. Estamos viendo estas cosas tan muchas, que todas las cosas que se están marcando con los satélite, no todas, pero muchas. 1, 2, 3. ¡Bien! Bueno, va, y ahora La estrella, Marujan. Un momentito, ¿eh? Sí, claro que sí. Mi hija se va a morir de envidia. Madre mía, qué preciosidad, qué cabeza tiene. Ya la sabéis, ¿no? Realmente llegó con una factura importante, ¿no? Pero Está del ala izquierda. Esta es la accidentada. Esta es la accidentada. Vamos a ver si realmente... Bueno, está recuperada, pero vamos a ver qué hace ahora mismo. que es calzada porque tiene, bueno, no se le ve bien, Ponte pero guapa. Cuidado. en las patas tiene plumas hasta abajo. No estresemos Normalmente mucho, que esto no lo debo hacer yo. Estresar a un bicho no lo debo ¿no? hacerlo. Entonces esta tiene plumas hasta abajo. Yo creo que deberíamos soltar al Sí, bicho la ya, ¿eh? cogería. Ya lo habéis visto, ¿verdad? Es que si no se va a estresar. Vale, Y contem- ya bastante tiene Marujan con todo lo que le ha pasado. Con tema 3, Bueno, Venga, 1, una, 2, 3. Cuidarlas, de alimentarlas, de limpiar las jaulas también, que esté todo limpio. Y nada, y un poco el mantenimiento de toda la zona esta. Marujan fue encontrada con un disparo el día 11 de enero y ha tardado 3 meses en recuperarse. La verdad es que tenía una lesión muy difícil, pero fue intervenida de inmediato. Desde aquí felicito a los grandes expertos del centro de recuperación porque era muy difícil recuperar al individuo, pero hoy pues ha sido soltado y en 3 meses tenemos un final feliz. Pero lo que cuenta la historia de Marujan es algo muy serio y que levanta todas las alarmas. Estamos hablando de que se ha disparado de manera ilegal a una especie protegida, pero quizá esto se agrava con el hecho de que ese disparo se ha producido dentro de un espacio protegido, con lo cual se ha disparado a una especie protegida en un espacio protegido. Desde aquí pedimos, desde luego, que estas prácticas dejen de hacerse porque las practican individuos concretos y una mayor vigilancia por parte de la Administración. Sé que no se cuenta con los medios necesarios, pero nuestros espacios protegidos y nosotros merecemos naturaleza. L'àguila que avui hem llançat a l'aire li diuen Marujan
i té la particularitat de que en lloc d'hivernar en zones del nord d'Àfrica, hivernava, els últims anys havia hivernat així en la pròpia Albufera, i ho sabíem perquè portava un xip que l'estava controlant. El problema que va tindre és que li van disparar i s'ha passat 3 mesos, 4 mesos quasi, en el centre de recuperació d'ací del Saler i l'han curat. El que posa de manifest el que està passant, que avui ha sigut un dia molt alegre, en què llances una àguila al cel i és molt bonic i és molt festiu, però el que posa de manifest això és que tenim un problema de caça irregular en l'Albufera. En l'Albufera, a diferència d'altres zones, està pujant el número d'aus que es veuen afectades per dispars de caçadors i, sobretot, el que hem detectat també és que en el 75% dels casos s'usa munició de plom, que és una munició prohibida. La munició de cacera que s'hauria d'utilitzar, i no per les àguiles, hauria de ser munició d'acer. Doncs no, s'utilitza munició de plom. I en aquest sentit, des de la Conselleria, volem posar tots els esforços per tal que d'una manera coordinada entre els nostres agents mediambientals, la Policia Autonòmica, el Seprona i també els propis agents de la Policia Municipal de València es faci control, perquè és molt difícil agafar algú que estigui disparant a una àguila, però sí que es pot fer un control diari, un control exhaustiu de quina és la munició que s'està utilitzant així quan es caça. I nosaltres anem a ser estrictes en això i cadascú haurà de pagar pel seu comportament. Pero en época de cría no se quedan. Nuestras poblaciones de flamencos están todas en el sur de Alicante, ¿no? Crían en el Hondo, en Santa Pola, en La Mata. Este es el gall de Cañar. El famoso gall de Cañar, extinguido en el siglo XIX, principios del XX, en toda la Albufera. Estos los trajimos del Hondo, los huevos fuimos al Hondo a buscarlos, las puestas cornudas tenemos aquí, fuimos a Marruecos, a por ellas, los calamones a Doñana, que es donde quedan las últimas poblaciones, ¿no? Es el pato más raro que ha hecho. Este pato, y además que he tenido muchos problemas. Le quitas las plumas a ese pato, lo pelas y te queda un pato así y pone unos huevos así de grandes, o sea, pone huevos más grandes que los de una oca. Es impresionante una hembra cómo es capaz de descalcificarse de esa manera para hacer un huevo de ese tamaño, ¿no? Lo del hombre negro de Sergio Miguel, no.